vemos y ve todo lo que está a nuestro alrededor, podemos ver de que hay una gran diferencia entre una persona y otra, nuestros comportamientos, cómo es un país y otro país. Cuando uno ve en la televisión y observa cómo son otros países, nos damos cuenta que hay una diferencia grande. Fíjese que aún en nuestras mismas familias, en los mismos hermanos, hay diferencia, no somos iguales. Hay diferencia física, tal vez nos podemos parecer en algo ahí, pero a veces en el carácter, en la forma de comportarnos, somos muy diferentes. Y en el mundo, mis hermanos, hablando de países, nos podemos dar cuenta de que hay diferencias entre los países. De hecho, hay quienes se han encargado de hacer ciertas estratificaciones de los países, de ubicarlos de acuerdo a su poder económico. Y se hablaba, por ejemplo, antes se hablaba del primer mundo, el segundo mundo y el tercer mundo. Hoy ya esa clasificación ya queda un poco obsoleta, pero el primer mundo eran aquellos países capitalistas que tenían más riqueza. El segundo mundo se le llamaba a los que estaban bajo la cuestión del socialismo, y el tercer mundo, los países más pobres. Si me ayudan ahí con el sonido, hermanos, por favor. Y el tercer mundo eran los países más pobres. Y nosotros allá aparecemos en el tercer mundo, ¿va? Los países de que tenemos limitación en muchos aspectos. Ahora, ¿por qué se ha dado esta diferencia entre los países? Mire, hay muchas cosas que se hablan sobre ello, pero a veces algunos dicen, mire, quizás porque los países más viejos, que tienen más años de existencia, esos son los que han logrado desarrollarse más. Pero en realidad no es tan cierto. Por ejemplo, Egipto, que lo encontramos ahí en la Biblia, que ya en la Biblia ya aparece ahí, es un país antiquísimo, pero es un país con bastante limitado en cuanto a su desarrollo. Entonces no anda por ahí. Por otro lado, vemos países que recientemente han surgido y han prosperado tremendamente, como Australia, Nueva Zelanda, que ya están entre los países más desarrollados y son países que tendrán unos 150 años de existencia. Entonces, mi hermano, no anda ahí por la edad. Otros dicen, mire, es que los países que tienen más recursos económicos o recursos naturales son los más desarrollados. Y también ahí hay mucho de qué hablar, porque por ejemplo Japón no tiene mucho recurso natural. Es un montón de islas que tienen ahí y anda ahí es como la cuarta potencia mundial económicamente. Entonces no tiene que ver en cuanto a los recursos naturales, sino que deben buscarse otras razones. Encontré esta información que me pareció muy interesante y decía que la actitud de las personas de un país, eso es lo que hace la diferencia. O sea, la actitud de las personas, cómo las personas se comportan, cómo ven la vida, cómo enfrentan la vida. Y presentaban ahí 10 aspectos de las personas que viven en los países ricos, en los países desarrollados. Y mire lo que dice, generalmente las personas que viven en estos países ricos tienen estas características. Por ejemplo, respetan mucho los principios, los valores. Eso es importante. En segundo lugar, dice, estos países, las personas les gusta el orden y la limpieza. Y de verdad que cuando yo paso por el centro de San Salvador, que han dejado bien bonitas las plazas, muy bonitas, de verdad muy bonitas, pero qué sucia usted. Qué sucia, ahí mire un montón de vasos, bolsas de las que usan con agua, sucio, bonita las plazas, pero sucia tremendamente. Ojalá que ninguno de nosotros ande tirando basura por ahí, ¿verdad? Entonces el orden y la limpieza de las personas es importante, la integridad, o sea, el tener una forma única de vivir y de presentarnos, eso es importante, la puntualidad. En estos países desarrollados la puntualidad es importante. Mira, estamos viendo por qué somos subdesarrollados, ¿va? Porque muchas de estas cosas en verdad nosotros estamos lejos. Cuando vamos a programar algo, algún evento, decimos, digamos a las 3:30 para que vengan a las 4, decimos. Ya desde entrada ya estamos nosotros dando pie de que no somos puntuales. La responsabilidad, el deseo de superación, las personas en estos países tienen un deseo grande de superación, el respeto a las leyes y los reglamentos. Mire, veía la noticia un día de estos de un jugador de Inglaterra, profesional, que él iba hablando por teléfono en su celular. Y eso allá es prohibido, es penado.
Y entonces el equipo, o sea, donde él juega, los mismos dirigentes del equipo se encargaron de denunciarlo a la policía. Los mismos dirigentes del equipo lo denunciaron a la policía porque lo vieron de que él iba hablando con su celular. Imagínense qué tremendo, o sea, el respeto a las leyes y los reglamentos, el respeto por el derecho de los demás. O sea que yo tengo derechos, pero mis derechos terminan cuando comienzan el derecho de mi prójimo, yo no puedo violentarle. Su amor al trabajo, la gente de los países desarrollados tienen un amor fuerte al trabajo, a la eficiencia. Y en 10º lugar, su esfuerzo por la economía y el emprendimiento. Hermanos, de verdad, cuando yo leí esta lista, creo que tenemos que avanzar bastante. Y hermanos, yo creo que nosotros como creyentes somos los que debemos de dar el ejemplo en esto. Nosotros somos los que tenemos que retomar estos valores, estos principios y empezar a vivirlos. Por ejemplo, eso de la limpieza. Mire, no andemos botando basura en las calles, hermano. No andemos tirando basura, si ven el carro tirándola ahí por la ventanilla, o si ven el bus tirándola por la ventanilla. Pues de hecho no deberíamos de andar comprando en la calle. Y perdón si hay aquí algún vendedor de la calle, pero en verdad, no, porque eso afecta. Y somos nosotros los que tenemos que dar ese ejemplo, la puntualidad, la responsabilidad. Hermanos, como hijos de Dios estamos llamados a hacer la diferencia. La Biblia nos habla de un hombre que hizo la diferencia y afectó tremendamente su vida, la vida de su tiempo y la vida de las generaciones siguientes. Vaya por favor al libro de Génesis, no va a costar encontrarlo, es el primer libro de la Biblia. Y allí en el capítulo 6 encontramos la historia de este hombre muy conocido. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 6, Génesis capítulo 6, leamos del verso 5 al verso 8. Cuando lo encuentre, póngase en pie y vamos a leer la palabra de nuestro Dios, Génesis capítulo 6, verso 5 al verso 8. Vamos a estar viendo el capítulo 7 también, alguna cita, pero vamos a tener esto como referencia. Génesis capítulo 6, verso 5 al 8. Leo y usted siga con su vista ahí en su Biblia. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Mire el verso 8, hay un pero, hay un contraste. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Oremos. Bendito Señor, qué bueno, Señor, que nos has permitido estar acá en este lugar. Qué bueno, Señor, que hemos tenido este tiempo de alabanzas, hemos podido ver ese trabajo que algunos de tus hijos han ido a hacer en la proclamación del Evangelio. Qué bueno, Señor, que nos podemos alegrar de ver al hermano, a la hermana y sentirnos fortalecidos porque somos un pueblo. Y qué bueno también que tenemos tu palabra, la cual podemos abrir, leerla y meditarla. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude en esta mañana a comprender y los principios y las enseñanzas que saquemos las podamos practicar en nuestro diario vivir, porque para eso tú lo has dejado. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Mire, el relato es un relato de verdad bastante triste, bastante que duele en realidad cuando uno empieza a leer esto. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y me llama la atención cuando dice que el corazón era de continuo hacia el mal. Y le dolió en el corazón a Jehová, dice, o sea, se sintió mal. Le dolió al ver que aquella creación no se comportaba como él quería que se comportara. Y dice el verso 7, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres, o sea, los voy a exterminar, esa es la idea. Mire, eso es triste. O sea, Dios que había creado a esta humanidad y ahora empieza a ver sus hechos, sus actos que de verdad dan tristeza. Y dice Dios, no, mire, los voy a exterminar, los voy a eliminar. Pero hermanos, al final del versículo 7, al final del versículo 7, del versículo 8, ahí hay una nota que hace contraste.
Y dice, en medio de todo ese dolor que le causaba la humanidad a Dios, dice el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. O sea, Noé era diferente. Noé era diferente a todo el resto de la gente que vivía en esa época. Y Dios, cuando mira a aquella multitud de personas, dice, estos no se portan bien, los voy a exterminar. Claro, esa intención de Dios, cuando Dios se enoja, de verdad, porque cuando, por ejemplo, el pueblo sacó al pueblo de Israel de Egipto y cuando veía su comportamiento malo, también en un momento dijo, los voy a eliminar. Pero ahí Moisés apareció y le dijo, no, Señor, no los mates. Pero aquí aparece este personaje que cuando Dios empieza a ver toda la muchedumbre, se da cuenta que se portan mal, pero de repente ve a un hombre y ve que este hombre es diferente, Y como consecuencia de la diferencia de ese hombre, dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová y Dios no lo eliminó. Conocemos la historia. Mandó un diluvio Dios y le dijo a Noé, Noé, entra a la arca y mete ahí los animalitos y todo eso, pero eliminó al resto, pero no a Noé, porque Noé había hallado gracia. ¿Y por qué halló gracia? Porque Noé se comportaba de una manera diferente. ¿Qué es lo que prevalecía en aquella sociedad? Mire, podemos sacar un listado: fornicación, adulterio, mala vida entre los hogares. Y cuando vemos eso nos damos cuenta que son cosas muy parecidas a las que podemos ver en la actualidad. Porque lo mismo podemos ver ahora nosotros: fornicación, adulterio, drogas, música sensual, consumismo, corrupción, divorcio, idolatría. Todo eso lo podemos ver hoy y eso se podía ver en aquella época también. Pero Noé hizo la diferencia. Hermanos, esto debe de retarnos a nosotros. Esto debe movernos a hacer una evaluación de nuestra vida, a nosotros pensar cómo estamos viviendo nuestra vida y ver si en realidad muchas de estas cosas que mencioné acá están en nosotros. Entonces, hacer un alto y pensar, estoy haciendo que el corazón de Dios duela o le duela el corazón a Dios. Porque al igual que le dolió el corazón a Dios al ver la conducta de esta sociedad, al igual al corazón de Dios le duele cuando Él ve nuestra conducta que no se ajusta a su voluntad, que no se ajusta a sus designios. Creo que debemos de ponerle bastante atención a la persona de Noé. Y así como él fue diferente y por lo tanto halló gracia ante los ojos de Jehová, nosotros debemos de esforzarnos por ser diferentes. No seguir la corriente de este mundo, no seguir los hábitos pecaminosos de este mundo, no seguir las costumbres licenciosas de este mundo, sino seguir el consejo de la palabra de nuestro Dios. Ahora, hermanos, Noé tenía una familia. Noé no vivía solo, él tenía una familia. Y fíjese que el haber hecho él la diferencia, eso bendijo a su familia. O sea que al hacer la diferencia él en medio de toda la sociedad, la familia de Noé fue bendecida. Yo creo que los que tenemos familia y que estamos acá en esta mañana, especialmente los cabezas de hogares, mire, yo creo que para nosotros es de aplicación inmediata el texto. Porque Noé era un hombre, un padre de familia. Y al haber hecho él la diferencia en su hogar, hizo que su familia fuera bendecida. Mira el capítulo 7, en el versículo 1. Ahí cerquita lo tiene. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú, ¿y quién más? Y toda tu casa. O sea, entra tú y toda tu casa. O sea, Noé había hallado gracia. Pero cuando Noé halla gracia, él beneficia a su familia, porque Dios no solo le dice, Noé, entra tú y todos los animales, porque tú te has portado bien, sino que le dice, entra tú y toda tu casa. Claro, hay que entender el concepto de casa en aquella época que implicaba a los hijos, las nueras y aún hasta los sirvientes. Si tenía sirvientes Noé, eso entraba entre el concepto de casa. Entonces, todos los que estaban cerca de Noé, que convivían con él, son bendecidos, son beneficiados por la conducta diferente de Noé. Entra tú y toda tu casa. No solo entra Noé, sino que también es beneficiada a su familia. Mis hermanos, nosotros vivimos en un país donde hay una desintegración familiar tremenda. Nuestros problemas sociales, primeramente se debe a eso, a la desintegración familiar.
porque no estamos cuidando de una buena manera a nuestras familias, porque no estamos dedicando el tiempo necesario a la familia, no estamos dando el mejor esfuerzo para cuidar de nuestras familias. Y tristemente, hermanos, pareciera como que en lugar de ir avanzando, vamos retrocediendo. Pareciera que vamos retrocediendo, porque la verdad cada vez se atiende menos a los hijos. Cuando yo era un chiquitín, hace muchos años, el milenio pasado, imagínense, el milenio pasado, ya, yo fui a la escuela a los 7 años, fui a primer grado. Hoy a los niños, a veces ya hasta maternal hay en los colegios, de meses ya los van a dejar. Yo pasé 7 años conviviendo con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, en ese núcleo ahí, no tan influenciado por lo de afuera, más influenciado por la familia. Pero hoy la realidad es otra. La realidad es que hoy los que nacen en este tiempo, desde temprano, antes de cumplir 1 año, ya los van a dejar a un lugar donde quien los va a atender a saber quién es. Bueno, uno va y dice, a un colegio cristiano, pero hermano, si hoy hay que tener cuidado con los colegios cristianos, porque los que dan clases ahí dicen que son cristianos, pero a ver, ¿sí? ¿Y cómo lo puede ver? Por su conducta. Entonces, de verdad, estamos bastante retrocediendo, creo yo, en este sentido. Tenemos que ser más responsables con nuestra familia. Tenemos que beneficiar con nuestras acciones a nuestra familia. En el libro de Deuteronomio, un poquito adelante de lo que estamos leyendo, este pasaje tan conocido, yo no lo busque porque se va a perder de la cita que estamos desarrollando. Pero ahí en Deuteronomio capítulo 6, ahí se nos dice mucho de la responsabilidad que como padres tenemos para con nuestros hijos. En Deuteronomio capítulo 6, verso 4, ahí encontramos que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Ah? Jehová uno es, lo que está diciendo es, mire, hay un solo Dios, no hay un montón de dioses. ¿Ah? Y entonces nosotros como padres de familia, como madres de familia, estamos en la obligación de enseñar a nuestros hijos de que hay un Dios, pero que hay otros dioses que quieren competir con el Dios verdadero, pero nosotros tenemos que enseñarles que solo hay un Dios. Y esa es tarea que nosotros tenemos que realizar. No es tarea de la escuela dominical. La escuela dominical ayuda, pero la tarea principal es de nosotros como padres, el poder enseñar eso. Que nuestros hijos vean que en nuestra vida no hay lugar para ídolos, porque nosotros hemos decidido amar a Dios por sobre todas las cosas. Y aunque aparezca un ídolo ahí como Ronaldo, como Messi, qué sé yo, cuál otro ídolo, que nos invitan a irnos a sentar frente a un televisor y dejar de venir a la iglesia, aunque los hijos digan, mire, va a jugar el X equipo, el papá le dice, no, porque hoy es día de ir a la iglesia. Y los hijos van aprendiendo, y van aprendiendo que Dios es importante, que Dios en realidad ocupa el primer lugar. Ya los hijos lo van aprendiendo. En el verso 5 de Deuteronomio dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, el padre es responsable de enseñar la palabra de Dios a los hijos. Papás que estamos acá y que tenemos hijos que todavía están bajo nuestra cobertura, ven nuestros hijos que nosotros leemos la Biblia. Tenemos un tiempo donde los reunimos para leer la palabra de Dios con ellos. Es nuestra responsabilidad. Los hijos están aprendiendo. Miren, los niños desde temprana edad comienzan a aprender. Por ejemplo, los niños ven, aquellos padres que vienen tarde al culto, los niños lo ven y eso ya va formando un hábito en ellos. Y ellos van entendiendo y van diciendo ellos, en su mente ellos recapacitan de esta manera. A la iglesia podemos llegar a cualquier hora. Ven al papá el día de semana apurado, corriendo porque tiene que llegar al trabajo a la hora. Y el niño dice, el trabajo es más importante que la iglesia. El trabajo es más importante que Dios. Porque mi papá para ir al trabajo sí corre, pero para ir a la iglesia no le importa. Y eso, hermano, así es.
Eso así es. O sea, nuestros actos, nuestra conducta va moldeando la vida porque él era diferente. Porque él era diferente. En medio de esa muchedumbre de gente que estaba dada al pecado, al libertinaje, dice, pero Noé halló gracia delante de Dios. Y la familia de Noé fue bendecida por la conducta de Noé, porque el Señor le dice, entra tú y toda tu casa. Hermanos y hermanas, porque a veces los varones somos descuidados y no somos responsables con las atribuciones que se nos han dado. Si su esposo no es responsable, hermana, tome usted la batuta. Tome usted la batuta. Y usted vaya moldeando la vida de sus hijos para que ellos también alcancen el favor de Dios. Para que ellos alcancen el favor de Dios. La segunda cosa que podemos ver, mis hermanos, es que Dios nos llama a ser diferentes. Y en esa diferencia que nosotros hacemos para con Dios, son bendecidas las generaciones futuras. O sea, no solamente usted va a ser bendecido por ser diferente, va a ser bendecida su familia, pero van a ser bendecidas las generaciones futuras también. O sea, mire qué impacto tiene el hecho de que una persona tome en serio las cosas de Dios. Porque cuando una persona toma en serio las cosas de Dios, es bendecida esta persona, es bendecida su familia y son bendecidas las generaciones futuras. Y el capítulo 9. Capítulo 9, verso 11. Luego que ha pasado el diluvio y que ya han tocado tierra, Dios hace un pacto con Noé. Capítulo 9, verso 11. Y dice Dios a Noé, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. O sea, Dios está haciendo un compromiso acá. Y el compromiso es, Noé, porque tú fuiste fiel, porque tú hiciste la diferencia, porque tú te comportaste de la manera que yo quiero que se comporten mis hijos, van a ser bendecidas tu familia, pero también van a ser bendecidas las futuras generaciones. ¿Por qué? Porque ya no voy a destruir más la tierra por agua. O sea que cuando el Señor hace ese pacto, quiere decir que en la mente de Dios existía la posibilidad de que si la tierra o los habitantes de la tierra se seguían comportando mal, pues iba a mandar otro diluvio. Pero aquí dice, hace un pacto con Noé y le dice, Noé, por tu comportamiento, ya no voy a destruir la tierra por agua. O sea, las generaciones futuras estaban beneficiándose. La justicia de Noé hizo que Dios prometiera que nunca más iba a destruir la tierra. Hermanos, por agua, aunque venga ahí el temporal o lo que sea, no se aflija, no iba a destruir la tierra. Cuando diga, pues, que ni temporales hay, ¿verdad? Estaba haciendo un día memoria que ya en los últimos años ya no se han sentido estos temporales, ¿va? Pero bueno, si un día se viene un temporal, no se aflija, no se va a destruir la tierra por ello. Porque Dios ha hecho un pacto de que no va a destruir más la tierra en ese sentido. Hermanos, conociendo, y he tenido la oportunidad de conocer a hermanos acá, que ya tienen sus años. Y cuando uno ve la trayectoria de estos hermanos, de estas familias, de que un hermano un día es tocado por la palabra de Dios y decide abrir su corazón a Cristo, y comienza a caminar, y comienza a ser fiel a Dios, y en sus hijos comienza también a imitar ese ejemplo, y empiezan a caminar con Dios. Y los hijos de estos hijos siguen ese ejemplo y siguen el camino de Dios. Mire qué bonito. Porque una persona en un momento fue sensible a la voz de Dios, generación tras generación son bendecidas con el Evangelio. Hermanos, eso es lo maravilloso. Y eso es lo que nos está diciendo acá. Que cuando nosotros somos fieles a Dios, la siguiente generación va a aprender de nosotros. Y la siguiente generación, si enseñamos bien a la generación que nos sigue, esta generación va a enseñar bien a la otra que sigue. Ahí está la gran responsabilidad.
Pero hermanos, lo contrario causa tristeza, causa alarma. Si nosotros como jefes de familia, si nosotros como guías de esta familia no somos fieles, no somos responsables con el Señor y con su obra, téngalo por seguro que la siguiente generación, esa generación va a vivir el evangelio, pero de manera defectuosa, sin compromiso, salvo que Dios tenga un propósito muy especial y rescate de esa situación. Pero el ejemplo nuestro influye tremendamente. Si usted decide ser fiel a Dios, si usted decide ser con Dios, fiel con Él, mire, su hijo, su hija va a aprender eso y los hijos de sus hijos lo van a aprender también. ¿Por qué? Porque alguien decidió hacer la diferencia. Aquí encontramos, mis hermanos, de que la justicia de Noé, dice, operó en Dios para que él ya no destruyera más la tierra por agua. Hermanos, tomemos en serio nuestra vida cristiana. Tomemos en serio nuestro caminar con el Señor. Tenemos una responsabilidad grande, y repito, para aquellos que somos padres, tenemos una responsabilidad grande. Porque usted no solamente está forjando su vida espiritual, sino que también usted está forjando la vida espiritual de las futuras generaciones suyas. Es precioso, como les digo, cuando uno ve familias que de generación en generación se ve bien marcada esa presencia de Dios en sus vidas. Pero alguien comenzó. Alguien en un momento decidió no solamente ser un asistente, no solamente ser un cristiano nominal, sino que alguien decidió comprometerse genuinamente con Dios y hacer la voluntad de Dios de una manera radical. Alguien en algún momento decidió ser lo que algunos califican de manera despectiva, fanático o fanática. Porque así dicen, cuando alguien está muy comprometido con el Señor, este es fanático. Pues no importa que le digan fanático, pero usted como fanático, usted está asegurando la estabilidad espiritual de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos. Por ser fanático, por ser fanática. Pero aquel que vive la vida, el cristianismo de manera light, si usted era light, con poco sabor cristiano, sus familias no van a tener nada de sabor cristiano, porque eso se va degradando de generación en generación. Noé hizo la diferencia. Y ahora usted puede decir, está bien este mensaje, está bueno para los jóvenes que están comenzando. Pues yo le digo, sí, es para los jóvenes, es para los niños, para las niñas, para los jóvenes, la señorita, pero es para también nosotros, los que ya tenemos edad avanzada, también para nosotros, porque siempre podemos comenzar de nuevo y hacer las cosas bien. Siempre Dios nos da la oportunidad de hacer las cosas bien. ¿Sabe cuántos años tenía Noé cuando Dios lo mandó a construir el arca? Noé tenía 600 años. No era un cipote, no era un joven, era un hombre de 600 años, imagínense. Ese hombre de 600 años afectó a los hijos de él, a su familia, y afectó a las siguientes generaciones y aún a nosotros, porque por Noé es que no es destruida la tierra por agua. No importa la edad, hermanos. No importa cuántos años usted tenga de caminar en el Señor. Si hoy usted, como fruto de esta reflexión, usted llega a la conclusión de que su caminar cristiano no ha sido un caminar de compromiso, de fidelidad, pues hoy puede comenzar. Hoy puede comenzar. Lo importante es que comencemos, no importa cuánta edad tengamos o cuántos años tengamos de ser creyentes. Lo importante es que un día decidamos tener un compromiso serio con nuestro Dios. No importa la edad, pueden ser viejos. O por otro lado, a veces los jóvenes dicen, no, mire, yo me voy a consagrar hasta que ya esté mayor. Ahí me voy a consagrar. Mientras tanto voy a vivir la IVA. Un pasito, un pie adentro, un pie afuera. No, hermanos. ¿Se acuerdan de aquel joven que cuando estaban aquella multitud que andaba el Señor Jesús y no habían comido? ¿Quién fue el que llevó los peces y los panes?
¿Quién fue? ¿Se acuerdan? Un niño, un joven. Un joven fue el que por su intervención, mire, cambió la situación y aquellos que estaban con hambre pudieron comer, fruto de la participación de un joven, no importa la edad. El compromiso con Dios, no importa la edad que tengamos. Y si usted está jovencito, jovencita, con mayor razón, porque usted le va a dar lo mejor para su Señor. Así que no esperemos a hacernos viejitos, sino que comencemos desde la edad que tenemos para nosotros hacer la diferencia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, le dice. Mire, un joven de ejemplo. Y necesitamos ejemplos, jóvenes, señoritas que están acá. En esta sociedad nuestra necesitamos ejemplos, necesitamos modelos. La juventud está sufriendo una etapa difícil. Y ahí es donde necesitan los ejemplos de los jóvenes y señoritas cristianos que le muestren que para ser felices no se necesita de las drogas, no se necesita del alcohol, no se necesita del amor libre, no se necesita de las pandillas. Para ser felices siendo jóvenes lo que se necesita es Cristo en el corazón. Eso es lo que se necesita. Y necesitamos generación de jóvenes que puedan mostrar eso. Pero necesitamos generación de viejos como yo y como muchos que estamos acá, que les demos buen ejemplo a los jóvenes. Que les demos buen ejemplo a los jóvenes. Que los jóvenes puedan tener ese ejemplo. Mire, este hermano de verdad me llega, me gusta cómo se comporta, su responsabilidad, su puntualidad, su integridad. Yo quiero ser como él. Qué bonito, ajá. Pero le estamos mostrando, nosotros los mayores, le estamos mostrando eso a la nueva generación. Es el reto que tenemos, no importa la edad. Concluyo con esto. Si Noé estuviera con nosotros, posiblemente nos daría algunos consejos como estos. Por ejemplo, no temamos hacer la diferencia en medio de la multitud. Muchas veces la presión de grupo nos abruma y nos hace hacer cosas que no queremos hacer. Pero no, mantengámonos firmes. De Noé decían que estaba loco. Así decían, Noé, estás loco. ¿Y qué estás construyendo? Estoy construyendo una barca, si aquí nunca ha llovido, estás loco. Miren, Noé, ya como de tantos años que tiene, ya se le chollaron los cables. Pero él no, él se mantuvo. Dios le había dado un mandato y él se mantuvo. Las multitudes no siempre tienen la razón. La razón está en la palabra de Dios. Por lo tanto, no temamos ser diferentes ante las multitudes. No temamos hacer algo si Dios nos dice que lo hagamos. Si Dios le dice que haga algo, hágalo. ¿Está usted consciente de que es Dios el que le está diciendo que haga algo? Hágalo, porque Dios le va a respaldar. Es tiempo que nosotros seamos diferentes. Hermanos, que la generación nuestra pueda ser una generación que sea vista como la generación que hizo la diferencia. Como aquella generación que decidieron oír la voz de Dios y hacer lo que Dios nos decía que hiciéramos. Nuestro paso por este mundo, hermanos, es fugaz. ¿Qué vamos a dejar? Padres, madres que estamos acá, ¿qué vamos a dejar? ¿Qué legado le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Le vamos a dejar un legado de responsabilidad, de compromiso con Dios, de amor a Dios? ¿O lo que le vamos a dejar es que a Dios no importa cómo nosotros le tratemos? Lo importante es que lleguemos a la iglesia y eso basta. Sus hijos, tristemente, van a ser peores que usted, porque esa es la realidad. Cuando le damos un buen ejemplo, tenemos la posibilidad de que nuestros hijos, con los principios y valores que le hemos enseñado, sean mejores. Cuando le damos mal ejemplo, existe la gran posibilidad de que nuestros hijos, porque no les dimos buen ejemplo, sean peores que nosotros. Cada uno tenemos la respuesta y la decisión de qué vamos a hacer. Noé hizo la diferencia.
halló gracia delante de Dios. Que hallemos gracia delante del Todopoderoso. Padre bendito. Señor, entendemos que es una responsabilidad grande el vivir de acuerdo a tu voluntad. Entendemos que eso excede a nuestras capacidades, pero también sabemos que tú nos has dejado los recursos necesarios para poder vivir como tú quieres que vivamos. Padre, quiero orar por los padres de familia que estamos acá en esta mañana. Padres quizás jóvenes, de mediana edad o mayores. Ayúdanos, Señor, a meditar en nuestro andar y que podamos tomar nota de cómo están siendo nuestros pasos y si hay pasos equivocados, que rectifiquemos. Ayúdanos, Señor, a ser responsables y a dejar un buen legado en las generaciones que nos siguen. Lo mismo pido por las madres. Que, Señor, estas mamás abnegadas que aquí en nuestro país muchas veces les toca hacerle de mamá y papá, tú les des mucha sabiduría. Y que estas mujeres, Señor, en medio de sus tareas, en medio de sus obligaciones, puedan hacer tiempo para estar delante de ti, en tu presencia, honrándote, para que sus hijos vean su comportamiento y lo sigan. Por los padres jóvenes que tienen esa tarea de empezar a criar a sus hijos. Yo te ruego por ellos, oh Dios. Ellos están en esta etapa de hacer cosas, de hacerse de una casa, de hacerse algunos muebles, y no está mal. Pero que puedan entender que tomados de tu mano van a ser más eficientes que solo esforzándose ellos mismos y usando solo sus propias fuerzas. Danos sabiduría, Señor, para caminar y poder hacer siempre tu santa voluntad. Si esta mañana hubiera alguien que nunca ha reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, yo quiero invitarle